con la parte de la Biblia, con el Antiguo Testamento, amén. Continuamos con los libros históricos, amén. El pastor Sergio había terminado con Ruth, amén, con Jueces, y a mí me toca empezar mi parte con los libros de Primera y Segunda de Samuel, amén. En realidad todos estos libros están relacionados entre sí, cuentan la historia del pueblo de Israel, amén, continúan la historia del pueblo de Israel. No me sale en la imagen, no sé cuál es el problema. Ahí, ahí. Sí, sí. Sí, sí. Y vamos continuando, amén, y vamos a empezar con estos libros históricos, Primera y Segunda de Samuel. Si bien en la Biblia hebrea, el libro de Samuel está como un libro solo, y por la extensión de este libro es que es dividido una vez que se traduce a nosotros, amén, a los otros idiomas, amén, y como decíamos, cuentan la historia de, luego, cuenta la historia de Israel. Primero termina el libro de Jueces con la muerte de Sansón, amén. Terminan un pueblo que está bajo la autoridad de los jueces, personas puestas por Dios, amén, escogidas por Dios, y empieza la historia de los reyes en la historia de Israel, amén. Al igual que los otros libros del Antiguo Testamento, no se conocen autores, pero se lo atribuye a Samuel, gran parte de este libro, ya que dice que contiene muchos escritos de Samuel, porque cuentan mucho de su historia, pero no se lo atribuyen todo completamente a él, ya que en Segunda de Samuel continúa con la historia ya no estando Samuel, ya estando Samuel muerto, amén, y se le da nombre a estos libros, al nombre de Samuel, porque el personaje principal de este libro se centra en Samuel, amén, fue el personaje principal. Se cree que estos libros han tenido escritos de Samuel, de Gad y del profeta Natán, amén, y la fecha de estos libros se coloca entre el año 1100 y 970 a.C., amén. Los dos libros abarcan aproximadamente 150 años desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de David, incluyendo la transición de un grupo de tribus débilmente unidas y gobernadas por jueces, como les conté, que estos jueces eran levantados por Dios, amén, los cuales Samuel fue uno de ellos, fue el último de ellos, hasta llegar a la monarquía también levantada por Dios, amén. Ya una monarquía más organizada, cuya dinastía también, todos fueron escogidos por Dios. Durante casi todo este periodo dominan las guerras principalmente con los filisteos. Amén. Bueno, yo voy a enfocarme así porque veo poquito. Está muy chiquita la pantalla, ¿sí? Esos son los antecedentes, amén. Bueno, como les contaba, ¿se acuerdan que anteriormente el pastor contaba de que, bueno, Israel fue rescatada de los egipcios, de las manos de los egipcios, libertada de la esclavitud, llevada hasta
la idea era que llegaran a la tierra prometida, que Dios le había prometido, ¿sí? Pero en ese transcurso, ese momento, duró muchos años. Amén. En el tiempo en que Dios trató cada uno de ellos, con cada uno de ellos durante todo ese tiempo, no era la idea de que tardara tanto tiempo, pero bueno, Dios en ese tiempo fue obrando y a medida de que pasaba el tiempo, Dios siempre trataba con el pueblo. Luego de pasar por el desierto, llegan finalmente a la tierra que Dios le había prometido, y en esa tierra donde las tribus ocupan cada uno su lugar, y pensando Dios que ahí, en ese momento, el pueblo iba a gozar de esa tierra que fluía leche y miel, que iban a ser obedientes, que iban a estar bajo la bendición de Dios, que iban a cumplir con lo que con el pacto que habían hecho en el monte Sinaí, con los mandatos que Dios les había dado, pero no fue así. Y fue así que ahí se empezó a desatar todo esto desorden, todo este caos, y en el que Dios empezaba a levantar jueces para que este grupo, este pueblo elegido por Dios, pueda ser guiado a través de estos jueces que cumplían con una teocracia, que significa que la autoridad máxima que guiaba al pueblo eran guiados por Dios, pertenecían y eran escogidos por Dios. ¿Sí? ¿Me van escuchando bien? Continuamos con la otra imagen. El libro de Samuel comienza con una historia muy particular, con una historia que a mí es una de las que más me gusta, es una de las que más aprecio y que atesoro en mi corazón. Es la historia de Ana, es la historia de una mujer que con dolor derrama su corazón delante de Dios, dice, ¿no? Y dice su palabra, que era una mujer que estaba afligida en su espíritu, que su espíritu estaba triste, dice que tenía amargura de alma, ¿sí? Y derrama Ana su oración porque ella no podía. ¿Cuál era su amargura? Que ella no podía tener hijos. Amén. Y lamentaba mucho eso, ese era su gran dolor, ¿sí? Y ella acudió al templo a adorar a Dios, a orar, porque su esposo la llevaba para dar gracias, aun cuando ella no había podido concebir hijos. Su esposo le daba la parte, una gran parte, porque él la amaba, ¿sí? Aún sin la posibilidad de haber dado hijos a él, al contrario de su otra mujer que sí le había dado hijos. Amén. Y dice que Ana oró y halló gracia. Primeramente, el otro día compartía esta palabra con las hermanas y había una palabra que resonaba en mi cabeza, que Ana le decía cuando oraba, cuando derramó, ella le decía, acá las tenemos, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Y ella le decía, si te dignares a mirar mi aflicción, ¿no? Si te dignares a escucharme, le decía, ¿no? Y Dios se dignó y la escuchó. Pero ella en esa oración hizo un voto que le dijo a Dios, a Jehová, que si él le daba un hijo varón, ella lo dedicaría, ¿sí? Se fue ella, luego de haber hecho esa oración, dice su palabra que ella se fue de ese lugar y no estuvo más triste, dice.
No estuvo más triste Ana. Amén. Luego de derramar su oración y luego de un tiempo, Ana concibe tener un hijo, da a luz a un hijo al cual le puso por nombre Samuel, porque fue pedido por Dios, fue pedido a Dios. Amén. Y ella cumple con ese voto que había hecho con Dios. Cumple y lo dedica. Se lo dedica a Jehová. Y le dice a su esposo que luego de que el niño fuera destetado, ella lo llevaría con el sacerdote y lo dedicaría al templo de Jehová. Amén. En el capítulo 2 continúa esta historia de Ana y continúa con un poema, con un cántico, el cántico de Ana. Un cántico como agradecimiento al hijo que Dios le había dado. Cumple el voto ella y lleva ese niño que había prometido que si lo tenía lo iba a dedicar. Amén. Ese cántico es algo especial porque ella, en ese canto, en ese poema, ella exalta al Dios. Ella exalta al Dios que aborrece al orgulloso y que exalta al humilde. Y lo exalta a Dios por su poder, por su amor, y no está en vano que ese cántico, ese poema esté al principio de estos libros. A medida que vayamos viendo cada una de las historias que nos cuentan estos libros, vamos a ver el reflejo de que lo que Ana hablaba de Dios en ese cántico tenía razón. Amén. Voy a ir leyendo por si me pierdo algo. Bueno, Samuel fue destetado, fue entregado en el templo desde muy niño, fue entregado en el templo de Silo, fue criado, fue enseñado por el sacerdote Elí. Dios dice que Samuel crecía en el templo y aprendía de las cosas de que Elí le estaba enseñando. Amén. Dice su palabra también que en este tiempo, durante este tiempo, Dios no habló a Elí, ¿sí? Dios no hablaba a Elí. Ahora más adelante vamos a ver por qué Dios no hablaba a Elí, ¿sí? A medida que Samuel fue creciendo, fue aprendiendo las cosas del templo, las cosas del Señor, Dios llama personalmente a Samuel, siendo este un niño. Él crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel. ¿Sí? Dice que el niño dormía en el templo, en otro lugar estaba el sacerdote Elí, y que Samuel escuchaba que lo llamaban. Se levantaba, iba a donde estaba el sacerdote y le decía, heme aquí. Y el sacerdote le decía, no, yo no te llamé. Así lo hizo por segunda vez. Samuel se fue, se acostó, escuchó que lo llamaban, se acerca nuevamente al sacerdote y le dice, heme aquí. Y el sacerdote es ahí cuando se da cuenta de que Samuel estaba siendo llamado por Dios y le dijo, anda, acostate, y la próxima vez que escuches que alguien te llama, que te hable, escuchá, responde. Y es ahí donde Dios llama a Samuel y le cuenta lo que iba a hacer con la casa de Elí, con su familia, con sus hijos, los cuales los hijos de Elí eran sacerdotes, y con la casa de Israel, con el pueblo de Israel. Amén. Y le cuenta, ¿sí? Seguimos con el próximo.
Amén. Continuamos con los propósitos del libro de Samuel. Como propósito principal es explicar de manera muy particular en la que se desarrolla la dinastía davídica. Luego de los jueces comienza la monarquía, son elegidos los reyes, y el segundo rey, y muy importante, era David. Y en estos libros podemos ver el desarrollo de su historia, el desarrollo de su reinado, cómo Dios acompañaba a David, cómo Dios obró a través de esa dinastía y lo que hizo a través de él. Amén. Propósitos teológicos es mostrar la obediencia y desobediencia de una persona hacia Dios, las consecuencias directas que tienen en sus vidas. Son claros reflejos, las historias que nos muestran estos libros son claros reflejos de las consecuencias que tenemos a través de cada una de nuestras decisiones, ya sean decisiones bajo la guía de Dios o decisiones bajo nuestra propia guía, bajo nuestra propia prudencia, ¿no? Como dice, o si somos obedientes o desobedientes a lo que Dios nos manda. Dios, a través de estos libros, habla en cada una de estas historias, habla de la importancia, habla especialmente sobre los caracteres de cada una de estas personas que presenta como personajes principales. Lo que los caracteriza a cada uno de ellos en cada una de las historias es cómo se recalcan los caracteres, los diferentes caracteres, ¿no? Y cómo Dios nos habla a cada uno personalmente de nuestro propio carácter. Amén. Mostrar que cada una de las decisiones tienen consecuencias, a corto o a largo plazo. Dios reina y domina en tal forma que sus bendiciones de largo plazo llegan al mundo. Sean cuales sean nuestras decisiones, debemos entender que hay consecuencias, ¿sí? Eso es el propósito principal de estos libros, entender que las consecuencias las vamos a vivir. Depende de cada uno de nosotros qué tipo de consecuencias queremos tener, qué tipo de consecuencias queremos pasar. Amén. Sí, decime. No sé si me escuchan. Sí, sí. Que todas las consecuencias, todas las decisiones buenas siempre traen consecuencias buenas, y que Amén. ninguna consecuencia mala nunca Va a traer buenas. Nunca una decisión mala trajo una consecuencia buena. Y este libro de Samuel se ve claramente eso que se está desarrollando, que se va a observar distintas decisiones, y esas decisiones van que están buenas que las prestemos mucha atención, porque este libro nos habla de las decisiones, ¿no? Cómo a la larga tiene sus consecuencias. Amén, amén. Por eso, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, qué tipo de consecuencias queremos tener. Creo que todos anhelamos tener consecuencias buenas, de que todo lo que hagamos nos salga bien, sea para bien, pero ahí está. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos reflejar? Amén. Seguimos. Como vemos, como veníamos hablando, estos libros contienen como historias principales, dice, el primer libro de Samuel habla de Samuel como profeta, sacerdote y juez, ¿sí? Cómo él obró en cada una de esas áreas, cómo él estuvo
bajo el servicio del Señor. Dice que fue uno de los mejores jueces que tuvo el pueblo de Israel como autoridad. De Saúl como el primer rey de Israel, y de David como el hombre único, de David como segundo rey, pero como hombre conforme al corazón de Dios. Es algo que hace mucho hincapié este libro, ¿sí? De que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Segunda de Samuel continúa con la vida de David como rey y luego hablando de Israel. Amén. Ambos libros se centran entre estos tres personajes principales: Samuel el profeta, Saúl el rey, David el rey. Los tres hicieron que Israel pasaran a ser un grupo de tribus gobernadas por jueces a ser un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Más adelante vamos a profundizar en esa historia. Amén. El ministerio de Samuel, como hablábamos recién, Dios lo llama desde muy niño él es consagrado a Dios por su madre, fue entregado, desde el vientre, aún no siendo concebido, él ya había sido consagrado a Dios. Dios lo llama personalmente, se cree que tenía la edad de 12 años más o menos, en la que Dios se le revela a Samuel hablándole de noche, la historia que recién les contaba. Dice que en ese tiempo Dios no hablaba, había un silencio. El sacerdote no era hablado por Dios, Dios no le mostraba las cosas, pero se le revela a Samuel hablándole sobre la casa de Elí, sobre Israel, y los dos hijos de Elí, que habían traído hijos de Elí, que eran sacerdotes en Israel, ¿sí? Pero hombres a los que se habían llenado de idolatría, hombres a los que tenían en poco las ofrendas de Jehová. Por eso es que Dios le muestra a Samuel lo que iba a hacer con Elí, con su casa, con sus hijos y con Israel. Por eso juzgó Dios la nación por medio de una batalla contra los filisteos. Dios les muestra que su casa iba a ser derribada, amén, y en una batalla con los filisteos es donde Dios cumple con esa promesa. Dice que cuando el pueblo de Israel se establece, las tribus se establecen, tanto fue el caos, tanto fue el desorden, tanto que se llenaron de enemigos, y uno de los principales enemigos a los que ellos tuvieron fueron los filisteos. No vamos acá en estos libros, escuchamos, leemos muchas veces sobre las batallas de los filisteos. No fueron una, fueron muchas batallas contra los filisteos. Amén. Continuamos. Elí dice que era un anciano, ya era grande, ya no veía casi, pero escuchó lo que sus hijos hacían en el pueblo, lo que sus hijos hacían. Dicen que sus hijos tomaban las ofrendas de los que iban a dar el sacrificio a Jehová, ellos la tomaban para sí. Dice que los sacerdotes estaban acostumbrados a tomar una porción de ese sacrificio, de esa ofrenda, y agarrársela para sí. Aún dice que tomaban, que con un gancho entraban, metían un gancho, un tridente, algo así,
metían en la olla, metían en el lugar donde estaba el cordero que iba a ser sacrificado, y tomaban para sí, y todo lo que eso agarraban, se lo agarraban para ellos, ¿sí? Aún tomaban antes de que la carne fuera cocida, y ellos menospreciaban las ofrendas, ellos menospreciaban eso. Y no solo eso, Elí escuchaba cómo esos dos hijos caían en pecado y llevaban al pecado al mismo pueblo de Israel, acostándose con las mujeres del pueblo. Amén. Y Elí, ¿qué hizo? Elí, al enterarse, al escuchar lo que ellos hacían, lo único que les dice es, le pregunta, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están haciendo tal cosa? Sí. ¿Alguien me habló? No, bueno, No, sigo. nadie. Elí, Dios no castigó a Elí por los pecados de los hijos. Cuando Dios se le revela a Samuel y le dice lo que iba a hacer con Elí, con sus hijos, con el pueblo, con la casa de Elí, no es que Dios castiga a Elí por el pecado que sus hijos estaban cometiendo, sino que Dios castiga a Elí por no corregir, por no reprimir, por no impedir que sus hijos sigan haciendo el mal, sino que solamente les preguntó, les habló, no los cortó, no les dijo, ustedes tienen que dejar de hacer eso, ustedes tienen que... No, solamente les habló, ¿sí? ¿Cuáles fueron los pecados de los hijos de Elí? Esos que nombraba. Menospreciaban las ofrendas de Jehová, Elí escuchaba lo que ellos hacían, acostándose con las mujeres, en el lugar de detener a sus hijos, solo lo que hizo, les preguntó, no los disciplinó, no los cortó. Amén. Esto es una parte muy importante en la que Dios habla. Estos eran hombres de Dios, hombres que eran sacerdotes, amén, pero dejaron de poner a Jehová en primer lugar, menospreciándolo, dejando de tener en cuenta las cosas, el poder que Dios tenía sobre sus vidas, dejando de mirar lo que Dios podía hacer, y se cegaron en su autoridad, se cegaron en su poderío y tomaron ese poder, esa autoridad que le había dado Dios, y hicieron cualquier cosa. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Y es por eso que Dios los corta. Si el Padre como sacerdote, como autoridad, no los cortó, fue Dios el que cortó ese pecado. Amén. Aún podemos ver que siendo hombres escogidos por Dios, porque estaban en el sacerdote, cuidaban del templo, su autoridad los cegó y los hizo dejar de lado en la verdadera tarea que tenían como sacerdote, la verdadera tarea que tenían como autoridad del pueblo. Amén. Dejando de lado la autoridad de Dios, dejando de lado el poder de Dios, el poder de Jehová, y haciendo lo que bien les parecía. Amén. Seguimos. Ahí, esto no voy a ver. Ahí. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios iba a derrotarlos, que Dios iba a destruir la casa de Elí, la de sus hijos, ¿sí? Y lo hace a través de una batalla con sus principales, sus
enemigos más importantes que tenían, los filisteos. Se vuelven los grandes enemigos de los israelitas. Estos, en vez de orar y pedirle ayuda a Dios, ¿qué hacen? Ya habían tenido varias batallas en las que los filisteos venían ganando, ¿sí? Y que los israelitas no entendían cómo Dios no los ayudaba. No entendían cómo Dios permitía que estos filisteos puedan ganar sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué hacen? En vez de ponerse a orar y pedir la guía a Dios, en vez de ponerse bajo la cobertura de Dios, ellos ¿qué hacen? Piensan que trayendo el arca que estaba en el lugar santo, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en ese lugar, el poder de Dios en ese lugar. Dice que los sumos sacerdotes nomás se podían acercar, ¿no? Y ellos pensando que trayendo el arca y poniéndola en la entrada del pueblo, Dios haría que ganarles las batallas, las guerras contra los filisteos, ¿sí? Que ellos pensaron que esa era la ayuda que necesitaban, ¿sí? En vez de pedirle la ayuda a Dios, deciden sacar el arca de pacto, poniéndolo como trofeo en la entrada, pensando que les daría la victoria en las batallas debido a su arrogancia, porque ellos no reconocen que Dios podía hacer, sino ellos piensan que eso, que poniéndolo como trofeo no iban a poder lograr. Dios permite que Israel perdiera la batalla y que el arca sea robada. En esa batalla han pasado cosas muy importantes. Primeramente, el arca es robada, es llevada por los filisteos a su templo, al templo del dios Dagón, ¿sí? Esta batalla no solo el arca fue robada, sino que también mueren los dos hijos de Elí, como Dios lo había dicho, ¿sí? Cuando Elí se entera de lo ocurrido, cae y muere a la edad de 98 años, muere por la noticia de haber recibido que sus hijos habían sido muertos en esta guerra. Y juzgó a Israel por 40 años, Elí. No solamente en esta guerra vemos ver cumplida la promesa de Dios sobre la familia, sobre la casa de Elí, por la corrupción que estaban haciendo esos hijos, en el cual Elí no reprimió, no castigó, no corrigió, no los cortó, sino que los dejó seguir haciéndolo lo que bien les parecía. Vemos que Dios cumplió con lo que Dios le había dicho a Samuel. Dios no solamente hace eso con la familia de Elí, sino que Israel es derrotada. Israel es derrotada y muchos de los israelitas fueron tomados por los filisteos y llevados a sus naciones, amén, junto con ese arca. Amén. Seguimos con la otra. Amén. El arca fue llevado al templo. Miren cómo era representada la presencia de Dios. Y fue llevado al templo del dios Dagón, el dios de los filisteos. Y mientras el arca estuvo en manos de los filisteos, les trajo muchos problemas. Acá podemos también ver cómo a través de esta derrota que Dios permite en la vida de los israelitas, que les permite que el arca sea robada, que la presencia de Dios fuera alejada de ellos,
que fuera llevada a un lugar, fue un hecho importante en la que abre caminos, Dios abre caminos para que el arca, la presencia de Dios, sea valorada y restablecida más adelante al pueblo de una forma particular. ¿Sí? Mientras estaba en las manos de los filisteos, les trajo muchos problemas. Dice que todas las mañanas que el arca estuvo en el templo de Dagón, el ídolo fue hallado muerto delante del arca, y el pueblo de Asdod sufrieron grandes plagas. Cuando el arca fue llevado a otras ciudades de los filisteos, el resultado era el mismo. Dice que eran muertos, eran perseguidos por las plagas, y ellos sabían que era a causa de tener el arca en sus manos, porque lo trasladaban en ciudades y en todas las ciudades pasaba lo mismo, ¿sí? Hasta que finalmente los filisteos, desesperados por lo que estaban viviendo, deciden devolver el arca al pueblo de Israel. Deciden, dice que lo mandan con becerros, los mandan directamente al pueblo, ¿sí? Es devuelto el arca al pueblo de Israel. Amén. Continuamos. Luego de esta batalla en la que el arca fue capturada por los filisteos y el sacerdote Elí muere, su casa es destruida, ya no había quien lo sucediera, ninguno de sus hijos, Samuel pasó a ser conocido como juez y líder del pueblo. Vuelve a la tierra donde había nacido, en Ramán, y desde ahí empezó su viaje, su ministerio, y dice que andaba por toda la tierra instruyendo al pueblo y guiándolos a una adoración. Era un hombre de Dios que intentaba que el pueblo de Dios se volviera a Dios, que pueda ser un pueblo que le adorara, que pueda ser un pueblo en que fuera guiado por el Espíritu de Dios, pero aún así ellos hacían lo que bien le parecía. Amén. Samuel vio que el pueblo había alcanzado un verdadero arrepentimiento luego de un tiempo por la idolatría en la que habían caído y el deseo del servicio, de seguir sirviendo al Señor, y convocó a una reunión en Mizpa para ofrecer sacrificio y renovar el pacto. Samuel, luego de pasar este tiempo guiándolos, instruyéndolos, guiándolos a la adoración, ve que el pueblo se arrepiente, se vuelve a Dios, él los ve sinceros y quiere renovar ese pacto que se había roto, ese pacto que una vez habían hecho en el monte, él lo quiere renovar, ¿sí? Y hace esta reunión para presentar sacrificio y renovar el pacto, pero ¿qué pasa? Su gran enemigo, sus grandes enemigos, los filisteos, se enteran de esta reunión y los atacan. Pero es ahí donde Samuel ora a Dios, Dios lo escucha la oración de Samuel, y una gran tormenta de truenos confundió al ejército enemigo, que permitió que los israelitas los vencieran rápidamente. Fue tan grande la victoria que los filisteos no se atrevieron a atacar de nuevo durante el periodo fuerte del liderazgo de Samuel. Es algo importante lo que pasó en ese tiempo, en esa reunión en Mizpa. Ellos, al estar reunidos
junto a Samuel, y llegan los filisteos, porque se enteran que estaban ahí en ese lugar. Samuel ora a Dios, pidiéndole que Dios los protegiera, que Dios los librara. Y Dios dice que Dios escuchó la oración. Dios lo escuchó a Samuel, porque Samuel era un líder ejemplar, dice su palabra. Amén. Y les dio la victoria. Y que por un largo tiempo los filisteos no volvieron a atreverse a atacar al pueblo de Israel durante el periodo de liderazgo de Samuel. Amén. Seguimos con los capítulos 8. Es ahí donde se produce la transición de cortar con la teocracia, es decir, del reinado de Dios mediante los jueces o líderes nombrados de forma directa por Dios. Esto es algo muy importante, ¿sí? Dios creía que los israelitas necesitaban un líder que sea nombrado por Dios. Un líder en ese tiempo eran los jueces, líderes nombrados y guiados por Dios, que era necesario, porque a través de ellos Dios iba a hablar al pueblo, ¿sí? Pero estando Samuel en el liderazgo, en esta teocracia, el pueblo y los ancianos, aún no conforme con lo que Dios estaba haciendo, librándolos de sus peores enemigos, dándoles la victoria en las batallas, habiéndoles devuelto el arca del pacto, la presencia de Dios, aún con todo eso, el pueblo no estaba conforme. No podían ver el obrar de Dios. ¿Y qué hacen? ¿Qué piden? ¿Qué le piden? Se reúnen y el pueblo y los ancianos no estaban de acuerdo con esto. Ellos miraban a sus naciones vecinas y querían ser como ellos. Agarran y le piden a Samuel un rey. Ellos querían dejar de ser teocráticos a pasar a tener una monarquía, ¿sí? Eran tan desobedientes que demandaban un rey como las naciones vecinas lo tenían. Amén. Ellos no querían seguir siendo especiales, teniendo a Dios como guía, sino que ellos querían ser desobedientes, ser como sus vecinos, tener lo mismo que tenía su vecino, ellos querían tener. Le piden a Samuel esto, Samuel se lo anuncia a Dios, quien dice que no estaba que no lo estaba rechazando. Dios le dice que no lo estaban rechazando a él como líder, sino que lo rechazaban a Dios como autoridad. Que ellos al rechazar a un juez, a rechazar a Samuel, rechazaban directamente a Dios, al Señor, como el líder mismo de su nación. Amén. Samuel se lo pide al Señor y el Señor le dice, está bien, pero primeramente ellos le dan unas razones. Amén. Le dan 3 razones. Dice que una de las razones era que deseaban un líder que dirigiera en tiempos de guerra. Segunda razón, opinaban que a su edad Samuel ya era demasiado viejo para guiarlos. Por eso ellos decían, no, este no nos va a poder acompañar en las guerras. ¿Hasta cuándo nos va a poder seguir guiando? ¿Hasta cuándo Dios le va? Y esa era una de sus razones. Tercera, deseaban la pompa y la ceremonia de una corte real. Como sus vecinos lo tenían, ellos querían lo mismo. Querían y le daban estas razones.
la cual Samuel se la lleva la petición al Señor y de nuevo el Señor da con su consentimiento, haciéndole ver que no lo menospreciaban a él, sino menospreciaban a Dios como su propio Señor. Amén. Pastora, Sí, no, que a veces también acá en el grupo hay muchos líderes, sí, y a veces uno tiene situaciones en donde los mismos hermanos que uno está discipulando o llevando adelante, se levantan y uno piensa que es contra uno y en realidad tiene que no ver es. con que queriendo desobedecer a Dios, que no tiene que ver con Amén, el liderazgo, sino que no quieren obedecer a Dios. amén, Estas personas querían ser como el mundo, o sea, no querían hacer a la forma de Dios, querían hacer a la forma del mundo, y acá vemos cómo Dios le permite, pero Dios le permite, o sea... sí, sí. Dios le dijo, bueno, ¿quieren? Está bien. Dios reconoce que no rechazaban a Samuel como hombre de Dios, sino que lo rechazaban a sí mismo. Y así como decía la pastora, muchas veces pasa cuando somos líderes y queremos corregir, queremos enseñar, y la persona no acepta, no reconoce que viene de parte de Dios, no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan la corrección de Dios, ¿sí? No, y rechazan la guía de Dios sobre sus vidas. Amén. Dios acepta estas peticiones, aunque no les convencen las razones, Dios acepta. Y levanta el nuevo rey, levanta una monarquía, ¿sí? Empieza a regir la monarquía en Israel. Escogen a un Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, cuidador de rebaño. Dice que era un personaje muy popular en el sentido de su aspecto, ¿sí? Era un hombre con muchas cosas a su favor, era un hombre que tenía muchas cosas a su favor para ser elegido rey. Era un hombre que tenía muchas cualidades por las cuales fue elegido rey. Es un personaje que comienza con una, ¿cómo les puedo decir? Con una elevada victoria en su vida, pero termina trágicamente. Amén. Comienza su reinado, un reinado muy prometedor. Dice que él era alto, bien parecido, de gran tamaño, inspiraba confianza. Tal era así que las tribus se unieron para ungirlo, porque era el candidato ideal para ser rey, el cual era necesario para salvar a Israel de los filisteos. Miren, ellos tenían la libertad de que durante el tiempo de Samuel los filisteos no se atrevieron a tocarlos, no se atrevieron a darle batalla, a darle guerra, a arremeter contra ellos, que van y eligen un rey para que los guíe en la batalla porque tenían miedo contra los filisteos. Y eligen a este hombre que era buen parecido, tenía buena presencia, dice que era alto, grandote, que era un hombre que parecía ser fuerte y era un hombre capaz de llevar la batalla contra los filisteos. Dice que sus inicios como rey fueron brillantes, victorias brillantes no solamente con los filisteos, sino contra los amorreos, los moabitas, los edomitas y los filisteos, así como otros enemigos de Israel. Grandes fueron sus batallas y él se engrandeció, así como otros que vimos anteriormente en la historia, él también se engrandeció. ¿Sí? A ver, qué voy a aprender acá.
olvidándose de su dedicación y de las solemnes palabras que tuvo Samuel en su ungimiento. La falla en su carácter fue tan profunda que él empezó a mostrar fallas grandes, dice de gran carácter. Dice que él empezó siendo deshonesto, falto de integridad, envaneciéndose, lleno de orgullo y vanidad. Historia de un testimonio inolvidable de las tragedias, consecuencias de la desobediencia y la terquedad en el plan de Dios. Samuel se la creyó tanto que era el rey con más victoria, que era un rey brillante, que se empezó a olvidar, así como los sacerdotes, los hijos de Eli, él también se empezó a olvidar de Dios. Él también empezó a tomar sus propias decisiones, empezó a tomar cosas que no eran suyas, como las ofrendas, como empezó a tomar el lugar en vez de esperar que Samuel lo guiara, le dijera cómo debía ser. No, él empezó a tomar él su posición. Él empezó a tomar su poderío, mostrando su carácter, un carácter arrogante, un carácter que iba en contra de lo que Dios quería para el pueblo de Israel, ¿sí? En contra de lo que Dios había escogido. Hay tres grandes pecados que cometió Saúl. El primero fue en la batalla contra los filisteos en Migna, hizo sacrificio antes de la batalla en ausencia de Samuel. Es ahí uno de los pecados que él cometió, uno de los pecados más arrogantes, porque él se creía que ya no era necesario que el sacerdote, que Samuel estuviera ahí, ¿sí? Que el profeta estuviera ahí. Otro fue ordenarle al ejército que se abstuvieran de comer hasta que fuera vengado. Y bueno, esto es algo importante, ¿sí? Él los ordena a su ejército a que no comieran antes de que fueran vengados, y si comieran, y si comían, iban a morir. Uno de sus hijos, Jonatán, estaba en la guerra, estaba en el campo de batalla. Cuando vuelve, come sin saber lo que su padre, el rey, había mandado, había decretado, y come, y es ahí donde su ejército, su pueblo, no toma en cuenta esto que él había decretado, porque sabían que Jonatán no era un hombre malo, no era un hombre como el corazón de su padre, ¿sí? El mayor pecado de Saúl fue fue su desobediencia. Amén. Fue desobedecer a Dios y creerse que él era lo supremo delante de él, ¿no? Delante del pueblo. Creerse más que Dios. Y es que ahí, cuando sucede esto con Saúl, con un hombre de carácter que no reconoce a Dios, que tienen poco a Dios, es ahí donde Samuel, Dios lo llama y le dice, ¿no? Le dice que él no quería este tipo de... Quiero leer esa parte. Le dice Samuel a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, ¿sí? Y más adelante dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien
he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín. Él se estaba justificando de sus malas decisiones, porque Dios lo había mandado a una guerra y que destruya a todos, que destruya el pueblo, que destruya a sus animales. ¿Y qué hizo él? Fue y se agarró para sí los bienes y no lo destruyó. Y arregló y no cumplió con lo que Dios había mandado, ¿sí? Y es ahí donde Dios habla a Samuel y le dice que no quería ya que Saúl siga siendo el rey de Israel, ¿eh? Y que seguimos con la otra imagen, ¿eh? Y entonces Samuel advierte a Saúl y al pueblo. ¿Me lo cerrás? Ahí, yo lo cierro. Samuel advierte a Saúl y al pueblo que solo serían bendecidos por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes los llevarían a hundir al pueblo de Israel. Eso era el plan de Dios cuando ungió a Saúl como rey. Era que decía que era un hombre prometedor, porque Dios quería un hombre humilde y fiel a Dios. De lo contrario, ese rey llevaría a hundir al pueblo de Israel, ¿eh? Y era lo que estaba haciendo Saúl. Comienza luego de esto, de que Dios Samuel advierte al pueblo, advierte a Saúl de lo que iba a acontecer, comienza la caída del reino de Saúl. Luego de escuchar a Samuel lo que había sido rechazado y que había sido desechado y desamparado por Dios, el temor y la sospecha lo empezaron a desestabilizar. Empezó a tener en varias partes de esta historia, en varias partes del Primera de Samuel, cuando habla de Saúl, habla de que Saúl se volvía a la locura, su mente se desestabilizaba, se estaba volviendo loco y hacía cosas que iban contra la voluntad de Dios, ¿sí? Era tan loco que hasta el mismo Samuel le tenía miedo. Le tenía miedo cuando Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, de un hombre de Belén, de Judea, y allí te mostraré quién será ungido para próximo rey. Esto, dice Samuel, pero si yo lo hago, Saúl lo matará. Él sabía la locura que estaba teniendo Saúl en su cabeza. Y es así que él se va, y dice que nadie se tenían que enterar lo que verdaderamente Samuel iba a ir a hacer. Y va y llega a la casa de este hombre y es ahí donde este hombre presenta a sus hijos, a sus 7 hijos mayores, y es que Dios le dice que no, que ninguno de ellos era el elegido, y Samuel le pregunta si tenía otro hijo, le dice sí, tengo un hijo menor, pero él está cuidando a sus ovejas, dice, él cuida a sus ovejas en el campo, ¿no? Y bueno, le dice Samuel, mándalo a llamar. Cuando lo trae, era David, dice que era un jovencito, pastor de ovejas, lindo, rubio, de buen parecer, ¿sí? Dicen que no era tan grande así como Samuel, ¿sí?
y que empezamos a ver esta historia en el capítulo 16, y dice que ungido por Samuel en secreto para que el sacerdote, para que el sucesor de Saúl, y como sucesor de Saúl y rey de Israel. David era el menor de 7 hermanos, hijo de Isaí, de Belén de Judea, era el joven pastor de ovejas y también tocaba el arpa. Guiado Samuel a la casa de Isaí, cuando identifica que era David el que debía ungir, lo unge en secreto, y es ahí donde Dios dice que llena de gracia la vida de David. Un niño, un joven al que no lo tenían en cuenta para semejante servicio, para semejante puesto, para tal protagonismo. No lo tenían en cuenta. Pero Dios había visto a ese jovencito, cuidador de ovejas, y lo tuvo en cuenta. Y vio que era un hombre conforme a su corazón. ¿Sí? Saúl dice que se estaba volviendo loco, se estaba cayendo en la locura, y que le decían que si tocaban el arpa, le tocaban el arpa, él iba a recibir una paz, tranquilidad, y le dice, bueno, ¿quién me puede tocar? Y hay un jovencito de los hijos de Isaí que él toca. Bueno, llámalo. Lo traen a David delante del rey, empieza a tocar el arpa, dice que Saúl se restablece, se le pasa la locura, se tranquiliza, y Saúl lo toma para su, como su, no me sale la palabra, lo toma parte de su reinado, lo toma para sí, lo tiene a su lado, lo deja a David a su lado. Saúl era un hombre vengativo, y si él hubiera sabido que David era su sucesor, que ya había sido ungido por Samuel, lo habrían matado, ¿sí? Que sería el próximo rey. Saúl comenzó a volverse, bueno, eso ya lo conté, seguimos. No solamente David puede mostrar que era capaz de tranquilizar al rey, sino que también muestra cómo él, su servicio, empieza a servir en el reino de Saúl, y no solamente muestra su servicio en el tocar el arpa, en tranquilizar al rey, sino que también muestra su valentía, su gran valentía y valor cuando se enfrenta al gigante Goliat. Es una historia que conocemos todos, pero él llega a ese lugar no porque haya ido directamente a pelear, sino él llega a ese lugar cuando es enviado por su padre a llevarle comidas a 3 de sus hermanos mayores, que sí peleaban para el ejército de Saúl. Él le lleva comida y su padre le dice, ve y ve cómo están tus hermanos, y él va y ve que sus hermanos estaban ahí, aún recibe retos de sus hermanos porque le dicen, ¿qué haces acá? ¿Con quién dejaste las ovejas? Y él le dice, papá me envió para ver cómo están ustedes, y en ese lugar donde se encontraban, frente al ejército de los filisteos, había un hombre, dice que era muy alto, muy grandote, con armadura, el cual ya venía presentándose varias veces delante del pueblo de Israel, diciéndole quien se atreviera a pelear con él y ganara, el que ganara tomaría al otro como esclavo, ¿sí?
es ahí donde David escucha a este filisteo y se indigna. Se indigna porque él dice, ¿quién es este que menosprecia al ejército del Dios viviente? Y él le hace saber a Saúl, el rey, vuelve a Saúl, el rey, y le dice que él quería pelear, que él quería pelear contra este gigante que había hablado contra el Dios poderoso, contra el Dios de los ejércitos, y solicita a Saúl que él lo pueda hacer. Y Saúl le da todas sus armaduras, lo viste, le dice, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dice, yo voy a poder hacerlo, porque yo soy cuidador de ovejas y he peleado contra leones, contra osos, cuando cada uno de ellos vienen a atacar y a llevarse de mi rebaño, yo se los saco desde la boca, abriéndole las mandíbulas, yo voy a poder. Yo voy a poder. Bueno, Saúl lo viste, le dice, pero estaba incómodo con esa vestimenta que le daba, y dice, no, yo voy a pelear con lo que yo sé. Y dice que escoge 5 piedras, una lanza, y que llega delante de este filisteo, de este Goliat, y se presenta. Y es burlado, como esta persona tan chiquita iba a poder vencer a este gigante. Amén. Y como ya sabemos, lo vence tirándole con una piedra, con una tipo gomera, y la piedra cae en la frente, dice. Golpea en la frente, se le clava en la frente a este gigante, y este cae de cabeza, de cara al piso, y es ahí donde David, sin espada, sin nada, se para, lo agarra de su cabeza, y con la misma espada, con la misma lanza, que era de Goliat, le corta su cabeza, ¿sí? Y nadie podía entender. Dice, luego de que David venciera al gigante, se supo en todas partes de la tierra, dice, hasta en las tierras más lejanas. Cuando regresaban a su casa, tras la derrota a los filisteos, las mujeres cantaban, Saúl ha matado a miles y David a sus 10.000. Y esto hizo enojar a Saúl, a punto de que de este día empezó a buscar la manera de matar a David, sabiendo que su propia popularidad iba en descenso, mientras que la de David iba en aumento. Porque a través de esta victoria, a través de mostrar esta valentía que tenía David, no solamente el pueblo dice que lo empezó a seguir, dice que las naciones de alrededor también habían escuchado lo que éste había hecho, ¿sí? Y al ver Saúl esto que estaba aconteciendo, que su popularidad iba cayendo, se ve que Saúl era un hombre de carácter, de que le costaba reconocer, de que era un hombre necesitado de Dios, de reconocer de que Dios lo había puesto en un lugar y él no había cumplido con lo que por lo que Dios lo había puesto, y eso lo lleva a la locura. Y empieza a cometer actos en la que no perdía oportunidad de intentar de matar a David. Dice que no solamente él con su propia espada, sino que contrataba grupos, ¿sí? Contrataba personas para que pudieran matar a David. Mientras que David era perseguido por toda la tierra, dice que iba de un monte a otro, iba en el desierto, iba por todos lados.
Algo importante pasa luego de esta victoria que David tiene contra Goliat, ¿sí? Cuando él regresa al reino, se hace muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Se hacen, dice que se entrelaza una amistad tan importante, que a lo largo de la historia de David juega un rol muy importante. Y muestra, dice, que refleja en esa historia de amistad, podemos ver el reflejo de cómo Dios también nos toma como amigos, amén, como Dios puede demostrar su amor a través de una amistad. Mientras que David era perseguido por todas partes de la tierra para ser matado por el propio Saúl, o por los espías, o por bandas de asesinos, David tenía muchos amigos. A través de estas victorias que él tuvo, él se hizo muchos amigos, muchas personas conocieron su valentía, conocieron su destreza, ¿sí? Y tenía muchos amigos en su lucha contra Saúl desde el día que asesinó al gigante. Trabó una amistad muy especial con Jonatán, el hijo más conocido de Saúl. Jonatán quería hacer cambiar la opinión de su padre con la que tenía por David, pero como no lo logró, decidió ayudarlo y proteger a David, al igual que Samuel, otro amigo al cual visitaba en su casa de Ramán, siendo ya Samuel viejo, ¿no? Hasta que Saúl se enteró dónde estaban, pero esto después de haber escapado mucho tiempo, muchas veces, irse y estar en el desierto, irse y estar en el campo y esperar la ayuda de Jonatán. Luego de mucho, el último lugar que visita es a Samuel, ¿sí? Donde estaba, dice, hasta que Saúl se entera dónde estaba escondido David, este había tenido 2 oportunidades de matar a su enemigo, pero en cada una se compadeció de Saúl, dejándolo que su castigo viniera de Dios. Así como Saúl tuvo muchas oportunidades de matar a David porque lo tenía enfrente, porque David estaba en la casa del rey, porque David pertenecía al grupo que estaba al lado del rey, porque cuando lo necesitaban, lo llamaban y iba y lo hacía tranquilizar de su locura a este rey. Dice que David escapa con la ayuda de Jonatán, el hijo de Saúl. Dice que este escapa, bueno, anda de un lado a otro y recibe la ayuda de muchos de los que habían escuchado de su victoria contra Goliat, hasta que recibe una ayuda especial de Samuel. Se queda en la casa de ahí, en el lugar donde estaba Samuel. Amén. Y durante todas esas escapadas y estos intentos de matarlo, David también tuvo intentos de poder vengarse y matar a Saúl, porque él también podía haber dicho, yo me voy a defender, pero él se compadeció, dice, se compadeció y dejó que el castigo viniera de Dios. Eso es algo muy importante, ¿sí? Muchas veces cuando pasamos por circunstancias, dice que David no entendía cuál era el problema. Hasta el mismo Jonatán le preguntaba a su padre, ¿qué es lo que te hizo para que quieras matarlo? Muchas veces pasamos por cosas que son inentendibles para nuestras vidas, que muchas cosas que no comprendemos, en las que vemos injusticia o vemos que no son tal así, y hay personas en las que podemos obrar y por nuestra propia, así como obraba Saúl, ¿no?
por su propia opinión, por su propia prudencia, o como lo hacía David, esperar que sea Dios el que obrara, que sea Dios el que castigara, ¿sí? Ese era David, el hombre conforme al corazón de Dios. Es ahí donde empieza, ya veíamos que el reinado de Saúl comienza a declinar, se comienza a ir de sus manos, dice, ¿no? El día final le llegó en la batalla de Monte Gilboé, cuando vio un gran ejército de filisteos, tuvo miedo y buscó el consejo del Señor, pero el Señor no hablaba ya más a Saúl, ¿sí? ¿Y qué hace este? Va y busca una bruja, una mujer, y esta mujer dice que invocó el nombre de Saúl y este a través de ella le dijo, el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo David. Al escuchar estas palabras, Saúl tuvo miedo de volver a la batalla y fueron sus propios servidores, las propias personas que tenían al lado de él, los que le dijeron que él debía volver al frente de batalla, ¿sí? Cuando él vuelve a pelear contra los filisteos estaban decididos a destruir al rey y a toda su familia. Es ahí en esta batalla cuando los 3 hijos de Saúl fueron muertos en batalla hasta que el mismo Saúl fue herido grandemente. Al ser herido grandemente, él pide a uno de sus criados, a uno de sus... Samuel pide que lo mataran, porque él sabía que si era encontrado con vida por los filisteos, iba a ser torturado, iba a ser mutilado. Y la persona a la que le pide, su servidor, su escudero, no hace caso a esa petición y es él el que con su propia espada, plantándola en el piso, se cae sobre ella y se mata, se suicida. Ese es el final trágico del rey Saúl, ¿sí? Él muere porque sabía que iba a ser encontrado por los filisteos, ¿sí? Los filisteos lo encuentran y dicen que a él y a sus hijos se lo llevan y lo ponen en un lugar como de lo que había pensado Saúl, que lo iban a torturar, pero ya estaba muerto, pero se burlaron aún él estando muerto, él y sus hijos, ¿sí? Dice que esta noticia llega a los oídos de David, ¿sí? Sí, continúa, pasala, Cris. Esta noticia llega a los oídos de David. Y fue tal su tristeza, fue tal su dolor, no solamente porque su amigo, con el que se había formado una amistad muy importante, en la cual habían hecho un pacto de que ambos se iban a cuidar y de que Dios iba a estar con ellos en esa amistad en la que habían entrelazado. No solamente él lloró por ese amigo, por ese hermano, sino también lloró, dice, por Saúl, por este rey que lo había querido matar
un montón de veces por el cual él estaba escapando, ¿sí? Ahí, en el primer libro de Samuel, termina con la muerte de Saúl, el primer rey de esta monarquía, ¿sí? Al que las tribus se habían unido porque era un rey prometedor, ungido por Dios, ¿sí? En el segundo libro de Samuel comienza con el reinado de David. Este segundo libro comienza con David ya como rey por derecho, ¿sí? Porque ya él ya había sido ungido, ya el otro ya no estaba. Él no estaba presente en la batalla esa, porque él, donde Israel sufrió la derrota deshonesta, él estaba en Sicla, en una ciudad en el desierto que estaba en manos de los filisteos, en donde había estado por un año escapando de Saúl y de sus perseguidores. Cuando se enteró del desastre de Israel y de la muerte de Saúl, de Jonatán, David lloró las muertes como si fueran de su propia familia. Fue tanto su dolor, su tristeza, que lloró amargamente, ¿sí? Él es levantado ya por decreto como rey. Dice, luego de buscar el consejo de Dios, David dejó la ciudad donde estaba, Siclag, y fue a Hebrón, donde su propia tribu lo ungió como rey sobre la casa de Judá. Aunque fue declarado el rey de Judá, David debía enfrentar a los seguidores de Saúl. A él todavía le quedaba una parte importante. Dice que durante 7 años tuvo que enfrentar a estos hombres que eran seguidores de Saúl, ¿sí? Y al pueblo de Israel, que antes de ser rey de todo Israel, dice, y al pueblo de Israel, antes, claro, él no solamente debían enfrentar a los seguidores, sino también al pueblo de Israel, ¿sí? Uno de ellos era el comandante del ejército, Abner. El otro era Isbolet, el cuarto hijo de Saúl. Durante el periodo de siguientes 7 años sostuvieron una guerra tribal hasta que Abner y el príncipe Isbolet fueron asesinados. Es ahí donde recién él puede llegar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo lo supo, los ancianos de la casa de Saúl buscaron a David en Hebrón, y es ahí donde las tribus de Israel hicieron rey a David en una asamblea nacional, cumpliéndose así la palabra del Señor. Es ahí que después de haber, no David terminado, sino que Dios terminó con esos opositores a su reinado, es ahí donde recién se unifica todas las tribus para ser reinados por David. Continuamos. Cuando los filisteos, que habían esclavizado a los israelitas desde la muerte de Saúl en la batalla, ¿se acuerdan cuando muere Saúl y los hijos? Supieron que David había sido ungido como rey, fueron a buscarlos, pero David se encerró en las fortalezas, buscó a Dios como era su costumbre, y luego salió y venció a los filisteos en 2 batallas. Desde ese momento los israelitas controlaban las fortalezas de Sión. Es en ese momento donde Sión es Jerusalén. Es ahí donde
al ganar estas batallas importantes bajo la guía de Dios, porque dice que él no salía a buscar, sino que oraba primeramente, es ahí donde Jerusalén es establecida como la capital del pueblo, ¿sí? Y bueno, momento de los israelitas controlaban la fortaleza de Sión y la ciudad de Jerusalén. La captura de Jerusalén fue un evento importante de las historias de Israel. Antes de esta, la nación no tenía un control, un centro real, una capital. Desde ahora, el centro nacional, la capital, se estableció en Jerusalén. Ahí pasa a ser una ciudad muy importante, ¿sí? En esta nación. David tenía fuerte relación con Dios. Uno de sus principales pasos como rey fue tomar un grupo de hombres armados y traer de vuelta el tabernáculo de Jerusalén en el arca de Dios. A ver qué puse acá. Ahí. Fue tomar un grupo de hombres armados y traer de vuelta al tabernáculo de reunión de Jerusalén, el arca de Dios, que había estado guardado por casi 80 años. Construyó una casa real hermosa, dice, pero no estaba contento y que el arca estuviera en una tienda. Y es ahí cuando él le pide a Dios de que pudiera construir un templo para este arca, ¿sí? Porque él reconocía de que el arca, que la presencia de Dios no podía habitar en tienda, ¿sí? Y así que fue al profeta Natán con el plan de construir un templo, pero el Señor no se lo permitió porque su vida había sido la de un guerrero y había derramado mucha sangre, y le dijo algo muy importante, que él no iba a ser el que construiría el templo, sino que le dijo que él le construiría a él una dinastía, ¿sí? Dios hace una promesa a David, que de su descendencia como rey, vendría el rey que construiría el templo de Dios, amén. Pero aparte, que de su descendencia vendría el rey que establecería el reino en la tierra. ¿Sí? Es una promesa muy importante que recibe David en su vida, que a través de él, de su linaje, iba a llegar el rey que sería el que reinaría para siempre en la tierra. ¿Sí? Luego le dice que él no sería el que iba a hacer, construir ese templo, le dice que iba a ser su hijo Salomón, y él entonces acepta eso que Dios le había dicho, y lo reconoce y lo acepta, ¿y qué hace? Él empieza se dedicó a juntar la gran cantidad de material para que ese templo fuera llevado a cabo por ese hijo que todavía no había nacido, ¿sí? Junta oro, junta plata, ¿sí? Y la guarda para que sea su hijo el que llevara a cabo eso que él había sentido. Amén. Se dedicó a recoger grandes cantidades de materiales, como la plata y el oro, cual fue guardado para que su hijo, bueno, Salomón, que aún no había nacido, construyera el templo en su reinado. ¿Sí? Continuamos. David tenía mucho trabajo por hacer antes que los enemigos de Israel fueran expulsados de la tierra.
venció a los filisteos, al occidente, a los moabitas, a los edomitas y amorreos al este, y a los amalecitas. Luego subyugó a los sirios y aliados de todas las naciones enemigas entre Egipto y el Éufrates fueron dominadas. Y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. David fue soberano en su propia tierra y muy respetado y temido en otras tierras. Amén. Luego de estas victorias, de esto que Dios había hecho en el reinado de David, llega una época en su reinado donde el fracaso moral y sus terribles consecuencias llegan a sus vidas. Debido a su alta posición, él no acompañó a las tropas al campo de batalla. Se queda en su palacio y un día paseando por el palacio vio a una mujer en el patio de su casa, en una terraza, tomando un baño. Ella era Betsabé, esposa de Urías, uno de los oficiales de su cuerpo de ejército. David la busca y se acuesta con ella y ella queda embarazada. Y se lo hizo saber a David. El rey David, en el intento de tapar el pecado que había cometido, hizo que Urías viniera a su casa para estar con su mujer. Pero este dijo, no, ¿cómo me voy a ir a mi casa a estar con mi mujer, con mi familia, si mi ejército está peleando en el campo de batalla? No aceptó eso. Luego, otro intento en que este hombre volviera a su casa, otro intento de David, fue el de ponerlo borracho a Urías para que volviera a su casa, pero este tampoco aceptó. El tercer intento fue cuando David le ordena al principal del ejército que pusiera delante de las tropas a Urías en un lugar, dice acá, entonces David ordenó al general que pusiera a Urías en lo más encarnizado de la guerra para que fuera asesinado. Lo puso enfrente de batalla, sabiendo que de ahí no iba a poder salir con vida. Y es ahí donde Urías murió en batalla, y esto permitió a David que pudiera desposar a Betsabé. Amén. Pensó que ya está, que su pecado había sido tapado, que ya está, que logró que este hombre muriera y él poder casarse con esta mujer con la cual había pecado, y esta había quedado embarazada. Amén. Pensó que esto pasaría inadvertido, pero las acciones de David molestaron al Señor. Cuando David es confrontado por el profeta Natán por todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que había hecho y es quebrantado y arrepentido y pide perdón a Dios. Dice que él se arrepiente, él reconoce sus errores, él reconoce que había hecho mal, él reconoce que necesitaba el perdón de Dios. Dios lo perdona, pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David y su reino se desmorona. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de los propósitos de estos libros, del propósito de los libros de Samuel, de mostrar cómo cada una de nuestras acciones
tienen consecuencias. Las acciones buenas, las decisiones buenas tienen buenas consecuencias, y las malas decisiones, las malas elecciones tienen malas consecuencias. Ya sea a corto o largo plazo, las consecuencias las debemos pasar. Y es ahí donde, al igual que David haya reconocido su pecado, su error, su mala decisión, las consecuencias las empieza a vivir. No solamente él, sino su familia, ¿sí? Y su propio reino. Y esto también me hace recordar y me hace ver que muchas de nuestras decisiones, muchas de nuestras acciones, las mayorías, no solamente repercuten las consecuencias en nuestras vidas, sino que también van a repercutir, van a llegar, van a alcanzar al que tenemos al lado. Ya sea nuestro matrimonio, ya sea nuestros hijos, ya sea nuestra familia, nuestro compañero. Todo no solamente repercute en nuestras vidas, sino a los que tenemos al lado nuestro. ¿Sí? Así pasó con David y con su familia y con su reinado. Continuamos con la otra, Cris. Las consecuencias, ¿sí?, del pecado. Los hijos de David terminan repitiendo los mismos errores que su padre. Su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón, ¿sí? Lo voy resumiendo porque queda poco, ¿sí? Luego Absalón, el hermano de ambos, al enterarse de esto, manda matar a Amnón. Luego de esto, comienza una rebelión que Absalón va a tramar un plan secreto para derrocar a su propio padre. Y da comienzo a una rebelión que va en gran escala, que obliga otra vez a David a huir de su hogar y a esconderse en el desierto. Esta rebelión termina cuando el hijo de David, Absalón, es asesinado. David se entera de esto que aconteció y su corazón se rompe. ¿Sí? Él vuelve, luego de otros sucesos, vuelve al trono, ¿sí? Pero en esta vuelta vemos a un David quebrantado, a un hombre quebrantado, entristecido por las consecuencias de su pecado. Amén. Continuamos. Él ya había empezado a ver que esas consecuencias habían alcanzado a su familia, perdió a sus hijos. Dice que las mujeres, mientras él se fue, se escapó, se escondió en el desierto, las mujeres de él habían sido violadas, ¿sí? Y todo eso lo quebrantan a él. Cuando él vuelve de vuelta al trono, al reinado, era un hombre distinto, era un hombre quebrantado, amén, por las consecuencias de sus decisiones, por las consecuencias de su pecado. En los últimos capítulos del libro de Samuel encontramos un epílogo donde narran algunos eventos importantes del reinado temprano de David. Encontramos una historia de muchos sucesos que transcurrieron en el reinado de David, ¿sí?, en los últimos capítulos del libro. Encontramos también 2 poemas que ayudan como memoria y la reflexión de David en su vida, recordando los tiempos donde Dios, con su gracia, lo rescató del peligro. Él ve que en esos momentos Dios fue fiel a su promesa. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecería su reino eterno.
Amén. David muere a los 71 años tras un largo reinado de 40 años. Amén. Con eso termina el libro de primera y segunda de Samuel. Amén. Con la muerte del rey. Amén. El rey que Dios había escogido. Y con todas esas historias que si nos ponemos a leer, si ponemos a... Yo los aliento a que puedan leer los libros completos y ver cómo Dios fue obrando más allá de las consecuencias, más allá de las decisiones y sus consecuencias. Dios cumplía con cada uno de los propósitos o con cada uno de los votos que hacía. Amén. Por eso podemos ver a lo largo de estos libros donde vemos la historia y sobre todas las cosas vemos el obrar de Dios y las oportunidades de Dios para los que los reconocen. Amén. Y le hablaba comenzaba hablando sobre el poema de Ana, donde reflejaba a un Dios que exalta al humilde, un Dios que exaltó la vida de David, siendo un hombre humilde, y humilde cuando reconoció que había cometido pecado, Dios lo exalta. Amén. Al contrario de la vida de Saúl, que jamás reconoció en su orgullo, en su carácter, jamás pudo reconocer que Dios era el que le había puesto en ese lugar, sino que tomó como sí ese poderío y terminó su vida en tragedia. Amén. Les comparto las preguntas o las ponemos después en el grupo. ¿Podés compartírsela, por favor? Bueno, las preguntas son: 1. ¿Cuál es el propósito general y cuál es el propósito teológico de los libros de Samuel? Me van diciendo. ¿Cuál es el propósito general y cuál es el propósito teológico de los libros de Samuel? 2. ¿Qué refleja el poema de Ana? 3. ¿Cuál es la diferencia entre una teocracia y una monarquía? 4. Me dicen si repito. ¿En qué falló Elí? ¿En qué falló? Elí. ¿Cuáles fueron las 3 razones? 5. ¿Cuáles fueron las 3 razones que el pueblo dio para justificar su deseo de tener un rey? Para 6. justificar. Sí, para justificar su deseo de tener un rey.
6. ¿Por qué dejó caer Saúl sobre su propia lanza? ¿Por qué se dejó caer Saúl sobre su propia lanza? 7. ¿Por qué no le permitió Dios a David construir el templo? ¿Y cuál fue su actitud ante ello? ¿Cuáles fueron los dos trágicos episodios del rey del reinado de David? ¿Cuáles fueron los dos trágicos episodios del reinado de David? ¿Puedes repetir la última? ¿Cuáles fueron los dos trágicos episodios del reinado de David? ¿Cuáles consecuencias trajeron los pecados de David? Sí. Hay la anteúltima, digamos. ¿Cuál es la importancia de David en la historia sagrada? ¿Cuál es la importancia de David? De David en la historia sagrada. La última. ¿Cuál es la importancia de, no, esa ya está. ¿A qué edad murió David y cuánto tiempo reinó sobre Judá e Israel? Igual ahora yo ya anoté todo, hermanos, después yo se los paso, si les quedó alguna pregunta sin contestar. Sí, bueno, la pregunta no se la voy a contestar, la voy a repetir.